Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Una feliz y bendecida mañana para todos. Qué gusto saludarles, qué bueno estar conectados con todos ustedes hoy 1 de agosto. Recién desempacado este mes y le rogamos a Dios que este mes sea de bendición, un mes de puertas abiertas. En la parte final de esta transmisión vamos a hacer una oración para eso, entregando este mes, el mes de agosto, el mes 8, en las manos poderosas de nuestro Dios. Que sea un mes donde todas aquellas cosas que van a ser de bendición para nuestra vida se abran, se puedan dar. Y aquellas cosas que se quieren levantar a destruirnos, que aquellas cosas que no van a ser de bendición, Dios sea sellando y cerrando esa puerta. Así que acompáñeme porque en la parte final vamos a estar haciendo una oración por usted, por su familia y entregando los siguientes días, este mes, este nuevo tiempo que iniciamos en las mejores manos, en las manos de Dios. Y qué mejor que iniciar este tiempo, este mes, sin estrés, sin angustia, sin desespero. Por eso hoy hemos preparado este tema para hoy 1 de agosto, manejando el estrés. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Algunos, como lo decíamos, que son como muy pegados a la letra, dirán, la Biblia no habla de estrés, nunca menciona la palabra estrés, porque el estrés es nuevo, es una palabra nueva. Y es cierto, la Biblia no menciona como tal la palabra estrés, no lo menciona. El estrés es una palabra más bien nueva y en la Biblia no la menciona. Pero la Biblia sí menciona de angustia, la Biblia sí menciona la palabra desesperación, la Biblia sí menciona ese tipo de sensaciones, las cuales podrían reemplazar la palabra estrés. Así que hoy vamos a hablar de eso, cómo manejar el estrés. Tocaremos 5 historias, 5 ejemplos bíblicos y de estos ejemplos estaremos analizando cómo estos personajes bíblicos manejaron el estrés, manejaron la angustia. Así que acompáñenme porque hoy tendremos herramientas muy prácticas para eso, muy prácticas, créalo. Hoy saldremos con herramientas. Es la palabra de Dios aterrizada a nuestro diario vivir. Recuerde, mi amiga y mi amigo, que si usted tiene alguna petición de oración, quiere que oremos por usted, que oremos por su familia, que le acompañemos en oración en algo, nos puede escribir a través del chat. Escríbanos a través del chat. Estaremos durante todos estos días y todos los días a las 10 en punto de la mañana, escuche esto, a las 10 en punto de la mañana compartiendo un tiempo de oración. Un tiempo de oración a las 10 en punto de la mañana. ¿Quiere usted que alguien le acompañe frente a su petición, que alguien le acompañe en oración? Sabe que a las 10 de la mañana siempre nos encuentra a través de esta plataforma, a través de YouTube y de Facebook. Y estamos preparando algo para los días sábados. Espérelo porque estamos preparando algo bien interesante para los sábados. Ya inclusive muchas personas nos han llamado, nos han escrito y nos han recomendado temas para tocar los días sábados. Así que está bien el ejercicio, me parece genial. Si usted nos quiere recomendar temas para los sábados, recomiéndenos temas porque vamos a hacer algo bien bonito, bien interesante de crecimiento espiritual y personal para los días sábados. Así que espero, repito, que me acompañe. Bueno, mi amiga y mi amigo, entremos de una vez con este tema, con esta conferencia, manejando el estrés, o manejando la angustia, manejando la desesperación, manejando la ansiedad, manejando la angustia, como dice las Sagradas Escrituras. Ahora permítame partir de algo bien interesante, bien importante. Algunos me preguntan, ¿el estrés es bueno o el estrés es malo? Mire, la respuesta es esta. Todo depende. ¿Depende de qué? De nuestra reacción a ese estrés. Nuestra reacción a esa sensación es lo que lo puede calificar como positivo o negativo, como dañino o no. Ahora, ¿qué es el estrés? Mire, el diccionario define el estrés como una reacción natural del cuerpo. Una reacción natural del cuerpo a una presión, a una tensión, tanto física, mental o emocional. Eso es el estrés. Permítame y se lo explico de esta manera. Con el siguiente ejemplo que le voy a dar, allí vamos a comprender un poco más
cuándo el estrés es positivo o es negativo, cuándo el estrés es dañino o no. Mire, cuando voy al gimnasio, cuando voy al gym, cuando usted va al gimnasio, el instructor le va a entregar unas pesas como estas. Estas pesas van a crear algo, van a crear tensión en los músculos. Esa tensión en los músculos se le llama estrés corporal. Esa tensión que se produce en el músculo cuando levanto una pesa se le llama estrés corporal. Repito, someto mis músculos y someto mi corazón a cierto nivel de estrés, a cierto nivel de tensión. ¿Con qué propósito en el gimnasio se levantan pesas? ¿Por qué razón someto mis músculos y mi corazón a cierto nivel de tensión, a cierto nivel de estrés? Número uno, lo hacemos con una primera razón, y es que nuestros músculos se puedan fortalecer. Esa es una de las razones por las cuales se levanta una pesa, o en el gimnasio el instructor le da unas pesas para levantar, para que los músculos se fortalezcan. Pero escuche esto otro bien interesante. Cuando usted levanta unas pesas haciendo ejercicio, por supuesto guiado a través de un entrenador, guiado a través de un experto, cuando usted levanta una pesa haciendo ejercicio, pues el corazón empieza a subir las palpitaciones, el corazón empieza a palpitar más de lo normal, empieza a subir los latidos. Cuando yo suelto las pesas, el corazón vuelve a bajar los latidos, el corazón se calma, haciendo que el metabolismo se active. Esas son dos razones por las cuales en el gimnasio le invitan a levantar pesas, para que el músculo se active, pero para que el corazón también empiece a palpitar. Entonces, en unas ocasiones el corazón está palpitando muy fuerte cuando levanto la pesa, cuando la suelto el corazón vuelve a su estado normal, y esos cambios de palpitaciones del corazón hace que mi metabolismo se active. Esto es lo que me han dicho, por supuesto, los entrenadores. Esto es lo que conozco un poco del tema, sin ser experto. Por supuesto, hay personas que están al otro lado que sé que son más expertas en el tema, pero esto me lo han explicado algunos de los instructores. Ahora, yo le pregunto, alzar una pesa con ese sentido de fortalecer mi músculo y de activar mi metabolismo, de mejorar mi condición cardiovascular, ¿es bueno o es malo? ¿Usted qué piensa? ¿Es bueno o es malo? Por supuesto que es bueno. Pero ¿qué pasa si yo sostengo las pesas más del tiempo indicado? ¿Qué pasa si me la paso todo el día cargando esta pesa? ¿O qué sucede si hago un mal movimiento con esta pieza o con esta pesa? Pues simple, me voy a lesionar. Y le pregunto, ¿eso es bueno o es malo? Pues claro que es malo. ¿Qué quiero decir con esto, mi amiga y mi amigo? Que el problema no son las tensiones de la vida, que el problema no son las pesas, que el problema no son ciertas situaciones que muchas veces llegan a nuestra vida, sobre nuestras espaldas. Ese no es el problema, sino que el problema es el cómo las estoy enfrentando. ¿Durante cuánto tiempo permito que esas cargas permanezcan en mi vida? Allí es donde está el problema. Por eso decimos que el estrés puede ser positivo o negativo dependiendo de nuestra reacción. Someto mi músculo a un nivel de estrés para que se fortalezca. Someto mi corazón a un nivel de estrés con la pesa para que fortalezca su capacidad cardiovascular y para activar mi metabolismo. Pero un mal movimiento, una mala tensión, una mala reacción mía frente a este peso que tengo me puede hacer daño. Igual sucede en mi vida. Llegan tensiones, llegan situaciones difíciles que producen estrés en mi vida. La gran pregunta es, ¿cómo voy a reaccionar a ese estrés? ¿Cómo voy a reaccionar a esa tensión? Pues hoy y en los siguientes minutos estaremos mirando algunos ejemplos bíblicos de personas muy de Dios,
pero que se sintieron estresadas. Muy de Dios, claro que sí, pero que sintieron angustia. Vamos a mirar eso, pero también vamos a analizar un poco de qué hicieron estos personajes para manejar el estrés, para manejar la angustia y para volver a la calma. Estos principios los estaremos compartiendo en esta mañana y la idea es que podamos aplicarlos a nuestra vida. Y rápidamente vamos con el primer ejemplo. Y es el ejemplo de Marta, la hermana de María y de Lázaro. Dice la Biblia que Jesús se fue a visitar a María y Marta. María, Marta y Lázaro eran muy buenos amigos. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó a la casa de ellos, según lo que relata Lucas capítulo 10, dice que María se sentó a escuchar a Jesús. Jesús llegó a la casa de ellos y empezó a hablarles. Y lo primero que hace María es sentarse a los pies de Jesús y escuchar a Jesús durante toda la mañana y durante toda la tarde. Imagínate cómo podría ser de interesante la charla con Jesús. Imagínate cuánto podría estar enseñándole Jesús a María. Qué tanta sabiduría podía salir de Jesús. Por esa razón, cuando Jesús empezó a hablar con María y Marta, lo primero que hace María es dejar todo lo que estaba haciendo y sentarse a escuchar al maestro. No hacía nada más que eso, escucharle. Mientras que su otra hermana Marta se dedicó a los oficios de la casa. Me imagino que lo que quería Marta exactamente era hacer que Jesús se sintiera bien. Yo me imagino que Marta dijo, voy a prepararle a Jesús un buen almuerzo, voy a prepararle a Jesús una buena cena, de pronto se queda en casa, voy a prepararle una habitación, voy a cambiarle el tendido de la cama, voy a preparar algo bonito para que Jesús se sienta cómodo en casa. Y empezó Marta a hacer oficio, mientras que María dejó todo para dedicarse a escuchar a Jesús. Allí estaban las dos hermanas. Una aparentemente sin hacer nada, desde el punto de vista, por supuesto, de oficios caseros. Se dedicó solo a escuchar a Jesús, postrada a los pies del Maestro, mientras que Marta estaba corriendo de un lado para otro, hasta que llegó el momento donde Marta no aguantó más y explotó. Se estresó y le dijo a Jesús que por favor hablara con su hermana para que le ayudara en los oficios. Y le dice Marta a Jesús, Jesús, la verdad, estoy muy cansada, estoy agobiada. Mira, estoy cansada corriendo de un sitio a otro, haciendo oficio, haciendo el almuerzo porque te quiero atender. Pero mi hermana María no hace nada. Por favor, Jesús, habla con mi hermana y dile que me ayude. De verdad, Marta estaba muy molesta y pensando que Jesús le iba a decir, oye, Marta, tienes toda la razón. María, levántate y ayúdale a tu hermana. Lo que Jesús le dijo exactamente a Marta fue esto. Y lo relata Lucas, capítulo 10, verso 41 y verso 42. Dice la Biblia que Jesús le dijo a Marta, 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 estás muy afanada, estás muy turbada. En otras palabras, Jesús le dice a Marta, Marta, mira, estás muy estresada, Marta. Estás haciendo muchas cosas, estás corriendo de un sitio a otro. Y en el verso 42 le dice, oye Marta, pero déjame decirte que solo una cosa es necesaria, solo una cosa es lo más importante en este momento. ¿Y sabes quién ha escogido la mejor parte? Tu hermana María. Una cosa es lo más importante en todo este tiempo y la está haciendo tu hermana María. Y la verdad, no le voy a quitar esto que está haciendo. Voy a dejarla que me siga escuchando. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era el problema de Marta, mi amiga y mi amigo? Marta estaba estresada, por supuesto, pero ¿qué la tenía estresada? El haber olvidado que era lo más importante. Eso tenía a Marta estresada, que había olvidado que era lo más importante. Mire, mi amiga y mi amigo, cuando usted y yo olvidamos las prioridades, nos estresamos. En ese momento, en el caso de María y Marta, lo más importante era llenarse de Jesús.
Lo más importante en esta historia de María y Marta era estar dispuestos a escuchar y aprender de Jesús. Eso era lo más importante, relacionarse con Jesús. Repito, lo más importante era relacionarse con Jesús. María lo comprendió, María lo entendió y así lo hizo. Por eso María estaba relajada, por eso María estaba tranquila. Marta no lo comprendió, se dedicó a hacer otras cosas, lo menos importante, y se estresó. Mi amiga y mi amigo, cuando trabajamos con las prioridades equivocadas, crea esto, nos estresamos. Cuando trabajamos con las prioridades equivocadas, nos estresamos. Mire, muchas veces usted y yo somos como Marta. Empezamos a vivir de un lado para otro, corriendo de un sitio para otro, afanados y preocupados, con muchos quehaceres, repito, corriendo de un lado para otro, queriendo que todos marchen a nuestro ritmo. Corremos tanto que no nos damos tiempo para escuchar a Dios, para hablar con Él, para relacionarnos con Él. ¿Y sabe cuál es el resultado de eso? Que terminamos estresados. Nos levantamos y no hay tiempo para escuchar un devocional, no hay tiempo para hacer nuestro devocional, no hay tiempo para orar y decimos no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Y luego nos levantamos corriendo, seguimos el día corriendo y terminamos el día corriendo y terminamos que no podemos más, estresados. Mire, aparte un tiempo para Dios. Debemos darnos siempre tiempo para sentarnos y oír la palabra de Dios. Jesús le dijo a Marta que María había escogido la buena parte y que esa parte jamás le sería quitada. Mire, una de las razones por las cuales llega el estrés a nuestra vida es que trabajamos con las prioridades equivocadas. Dejamos a Dios para lo último. Y eso después nos lleva a un tiempo de angustia y desesperación. Pero hay una herramienta poderosa para manejar el estrés. Por supuesto, basados en esta historia de María y Marta. Y basados en un consejo que dio directamente Jesús. Viva manejando las prioridades. Y la prioridad, lo número uno, siempre por encima de todo, debe ser nuestra relación con Dios. Antes de cualquier proyecto, relaciónese con Dios. Antes de iniciar el día, relaciónese con Dios. Antes de dormir, relaciónese con Dios. Antes de iniciar su trabajo, sus tareas, relaciónese con Dios. ¿Para qué? Para que no termine estresado. Inicie el día bajo esa prioridad. La prioridad de Dios en nuestra vida. Y permítame compartirle un segundo ejemplo, y es el ejemplo del profeta Elías. Resulta que el profeta Elías venía de pelear y de derrotar a 450 profetas falsos de Baal. El profeta Elías venía de ver un milagro poderoso. Había orado para que no lloviera sobre la tierra durante 3 años y medio, y así fue. Y luego oró para que lloviera y vino una fuerte tormenta. Elías venía de eso, de ver unos milagros poderosos de parte de Dios. Pero resulta que después de eso, después de ver una serie de milagros, Elías tuvo un tiempo de angustia. Elías tuvo un tiempo de estrés. Resulta que este hombre de Dios, un profeta de Dios, recibió amenazas de muerte de parte de la reina Jezabel. Jezabel era una mujer muy mala. Y por esa razón, por las amenazas de muerte de esta mujer contra Elías, Elías se tuvo que levantar y huir del sitio donde estaba. Dice la Biblia, escuche esto porque esto es clave, que Elías tuvo que caminar todo un día por el desierto, huyendo de las amenazas de esta reina. Recordemos que Elías venía de enfrentar una dura batalla contra 450 profetas falsos. Y luego todo un día de camino. Mire, Elías llevaba varios días, me imagino, sin dormir bien. Llevaba varios días sin comer bien. Y esa crisis, ese cansancio físico y emocional se juntó de tal manera
que llegó un momento donde no aguantó más, donde se estresó y explotó. Y escuche lo que le dijo Elías a Dios. Este hombre, Elías, aquel que fue arrebatado por Dios y que no vio muerte. Escucha lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 4. Dice que Elías se fue por el desierto un día de camino. Un día caminando Elías en medio del desierto. Y dice la Biblia que vino y se sentó debajo de un enebro. Y allí sentado debajo de ese árbol, dice que deseó morirse. Le vino a su corazón el deseo de morirse. Y le dijo a Dios, Dios, basta ya Dios, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Eso dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso número 4. Se estresó Elías a tal punto que le pidió a Dios que lo matara, que él no quería vivir más, que estaba cansado de la vida que estaba llevando. Eso dijo Elías, estaba realmente angustiado, estresado. Pero exactamente, ¿qué tenía Elías así? ¿Qué estresó a Elías? Pues descubramos eso en la respuesta que Dios le dio frente a lo que Elías estaba experimentando. Dice la Biblia que Elías, después de quejársele a Dios y después de decirle a Dios que lo matara, que no quería vivir más, después de explotar en ese estrés, dice la Biblia que Elías se quedó dormido. Recordemos que llevaba varios días caminando. Recordemos que estaba cansado. Recordemos que venía de una dura batalla, que no estaba bien dormido, tampoco estaba bien comido. Y lo que pasó con Elías en medio de ese momento de estrés y de angustia es que se acostó a dormir. Y después de eso, después de dormir, dice que Dios envió un ángel. Por supuesto, Dios lo dejó dormir, pero después envió un ángel para que el ángel lo despertara. Y el ángel lo tocó y le dijo, Elías, levántate. Y cuando Elías se despertó, encontró que había una torta que se le había preparado el mismo Dios. Llegó un ángel con una torta. Y ese ángel despertó a Elías y le dijo, Elías, levántate, come. Y dice que Elías se levantó, comió, bebió, y era tanto el cansancio que volvió y se quedó dormido. Y Dios lo volvió a dejar dormir. Elías durmió otra vez un buen rato. Y allí estaba el ángel cuidándolo. Y dice la Biblia que el ángel lo vuelve a tocar, lo vuelve a despertar y le dice, Elías, levántate y come. Y come bien Elías, porque hay mucho trabajo por hacer. Eso le dice el ángel a Elías. Hay mucho trabajo por hacer, así que levántate y come. Mire, podríamos darle muchas interpretaciones a ese levántate y come. Podríamos volvernos muy espirituales y decir, ese levántate y come se refiere al alimento espiritual. Pero la verdad es esta. Allí se está refiriendo literalmente a sueño, de dormir en una cama, de dormir, de descansar, literalmente. Allí nos está hablando de comer de manera literal. ¿Por qué? Porque lo que Elías realmente necesitaba en ese momento era comer y era descansar. Eso era lo que estaba necesitando Elías. Elías se encontraba débil. Había caminado todo el día. Necesitaba comer. Necesitaba reponer sus fuerzas. Y por eso Dios lo dejó dormir. Y por eso le mandó un ángel para que le sustentara y le diera pan, le diera una torta y le diera agua. Escuche esto, mi amiga y mi amigo. Muchas veces lo más sabio que podemos hacer, muchas veces lo más espiritual y de Dios que podemos hacer cuando nos sentimos cansados, es dormir y alimentarnos bien. Por supuesto, sin olvidarnos que aún tenemos mucho trabajo por hacer. Mire, hay momentos donde empiezo a estudiar lo del devocional para el siguiente día. Y me siento cansado, me siento muy cansado. Y trato de escribir y estoy de un sitio para otro. Y me siento cansado, me siento cansado. Y yo voy a donde mi esposa y le digo, amor, voy a dormir unos minutos. Me llamas en tanto tiempo, me llamas en media hora, 40 minutos. Y ahora hablamos, sí. Y voy y me acuesto. Y duermo. Repongo mis fuerzas para levantarme
y hacer el devocional, escribirlo, hacer lo que tengo que hacer. Y luego me levanto descansado a escribir, a grabar. Mire, la falta de una buena alimentación, la falta de un buen dormir, la falta de un buen descanso, nos puede llevar a altos niveles de estrés. Le pasó a Elías. Nos puede pasar a nosotros. Por eso, saque tiempo para descansar. Saque tiempo para dormir bien. Saque tiempo para alimentarse bien. Sin olvidar que hay mucho trabajo todavía por hacer. El tercer ejemplo que quiero tocarle el día de hoy es el ejemplo del rey David. Dice la Biblia que el rey David y sus hombres, después de enfrentar la guerra, cansados, agotados, se devolvieron a sus casas con el deseo de ver a su familia, con el deseo de abrazar a sus hijos. Pero dice la Biblia que cuando llegaron a casa, la encontraron desolada, la encontraron quemada. Y resulta que sus enemigos habían entrado a su tierra mientras ellos no estaban y se llevaron a sus esposas, se llevaron a sus hijos. Y dice la Biblia que cuando David y sus hombres vieron esto, así dice la Biblia, empezaron a llorar a gritos. Empezaron a llorar a gritos. Y escuche lo que dice la Biblia, hasta que les faltaron las fuerzas. Hasta que les faltaron las fuerzas. Y dice la Biblia que todos empezaron a culpar a David por esto. Todos empezaron a culpar a David por eso. Eso dice el primer libro de Samuel en el capítulo 30, versículo número 6. Cuando los hombres de David ven esa situación, se estresaron y entre todos se pusieron de acuerdo en apedrear, en matar a David. Dice el primer libro de Samuel en el capítulo 30, verso número 6, que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, pues todo el pueblo estaba estresado, cada uno por sus hijos, por sus hijas, por su familia. Esa fue la situación que vivió David. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo número 6. Los problemas habían estresado a David y a sus hombres. Sus hombres reaccionaron mal, querían acabar con David al ver la situación en la cual se encontraban. Y en medio de ese estrés dijeron, vamos a matar a David. Si sus hombres estaban estresados, imagínate entonces cómo podía estar David. Pues David estaba mucho más estresado, porque llevaba la responsabilidad de todo el pueblo, porque llevaba la responsabilidad de su gente. Pero ahora a toda esa responsabilidad se le suma un gran problema, que su propia gente lo quería matar. Y eso estresó a David. La Biblia dice exactamente que David se angustió mucho. Que David se angustió mucho. Pero ¿qué hizo David? Lo relata el primer libro de Samuel en el capítulo 30, versículo número 6. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y si usted se da a la tarea de leer toda la historia, se va a dar cuenta que luego se unieron, persiguieron a los enemigos y recuperaron a su gente. Mire, mi amiga y mi amigo, la mejor reacción que usted y yo podemos tener en momentos de estrés, en momentos de angustia, es fortalecernos en Dios, fortalecernos en el Señor, así como lo hizo David. Si usted y yo aprendemos a tener una comunión estrecha con Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios nos va a dar el descanso que realmente necesitamos. Cuando se sienta estresado, acuda a Dios y reciba de parte de Él el alivio que necesita. El gran guerrero, el gran hombre de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, también se estresó, pero en medio de su estrés, en medio de su angustia, se fortalecía en Dios. Permítame y le comparto
este cuarto ejemplo, el ejemplo de Moisés. Moisés, el gran líder de Dios, que se quería morir. Moisés tenía a cargo un pueblo bien difícil, y el hecho de liderar un pueblo difícil lo hacía sentir muchas veces cansado, lo hacía sentir muchas veces estresado. Moisés estaba dirigiendo un pueblo que se quejaba por todo. Moisés estaba dirigiendo a un pueblo que era difícil tenerlo contento. Moisés estaba dirigiendo a un pueblo realmente complicado. Le pregunto, ¿le ha tocado a usted en algún momento lidiar con gente así? ¿Le ha tocado lidiar o liderar gente complicada, gente que a todo le saca un pero? ¿Le ha tocado lidiar con gente así? ¿No es cierto que eso estresa? ¿No es cierto que eso cansa? ¿No es cierto que eso desespera, que eso angustia? Que llega el momento donde uno quiere explotar cuando se está relacionando o cuando tiene que liderar a gente pesada y difícil. Pues mire, si a nosotros nos estresa manejar algunas cuantas personas de esas características, ahora quiero que se imagine a Moisés. ¿Cómo podría sentirse Moisés si tenía a cargo un pueblo de 2 millones de personas de esas características? Si usted y yo nos estresamos manejando a unos cuantos difíciles, ahora, ¿cómo estaría Moisés manejando a 2 millones de personas complicadas? Pues fue tanto su estrés, fue tanta su angustia que dice la Biblia que Moisés explotó, no aguantó más y se estresó. Escuche lo que dice en Números capítulo 11, versículo número 11. Dice la Biblia que Moisés, en medio de ese estrés, en medio de ese desespero, en medio de esa angustia, le dice a Dios lo siguiente. Números 11:11. Le dice Moisés a Dios, oye Dios, ¿por qué me has hecho tanto mal? ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Yo que te sirvo tanto, yo que he estado contigo, yo que te he obedecido, ¿por qué me has hecho tanto mal? ¿Por qué, Dios, no he hallado gracia delante de tus ojos? ¿Por qué, Señor, me pusiste esta carga de este pueblo tan pesado sobre mí? ¿Por qué pusiste esta carga sobre mí? Este pueblo no es fácil, Señor. Empezó Moisés a quejársele a Dios y a decirle a Dios todo lo que sentía. No se aguantó más y explotó. Y escucha lo que dice el verso 14 y verso 15 de Números capítulo 11. Moisés le dice a Dios, Dios, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Yo no puedo solo con semejante carga. Esto es demasiado pesado para mi Dios. Y escucha lo que dice el verso 15. Dios, si así lo haces conmigo, eso le dice Moisés a Dios, si sigues permitiendo que yo maneje este pueblo solo, este pueblo tan pesado y este pueblo tan difícil, Señor, mejor máteme. Señor, mejor deme la muerte. Y no permitas que mis ojos vean este mal que está cayendo sobre mí. Mire, Moisés de verdad, como decimos en Colombia, le soltó la tapa a Dios. Moisés le dijo, Señor, mira, ya no puedo más con esto. Moisés, mi amiga y mi amigo, se sentía solo. Moisés se sentía cansado. Moisés se sentía agotado. Moisés estaba estresado. Y Moisés hace algo bien interesante, y es que él no se quedó con esa carga dentro de sí, se la soltó a Dios. Y si usted se da a la tarea de seguir leyendo la historia, va a encontrar unas muy buenas estrategias de liderazgo que Dios le dio a Moisés a través de su suegro Jetro. Estrategias que le ayudaron a Moisés a trabajar un poco más descansado, a vivir sin tanto estrés. Pero realmente el punto a donde quiero llegar, el punto donde quiero centrarme el día de hoy es este. Moisés se sentía cansado. Moisés se sentía solo, angustiado y cargado. Y lo inteligente que hizo Moisés fue no quedarse con eso clavado en su corazón. Moisés se lo soltó a Dios, se lo entregó a Dios. Mi amiga y mi amigo, cuando usted esté estresado, cuando usted esté cargado, cuando usted esté angustiado, suéltele esa carga a Dios, arrójele esa carga a Dios. Como lo decíamos en días anteriores, eche sobre el Señor esa carga. No se angustie más, no se estrese más.
Moisés hizo algo bien inteligente. No se quedó con eso clavado en su alma. Se la soltó a Dios. ¿Quiere aprender a manejar el estrés al estilo Moisés? Entonces, desahóguese con Dios. Suéltele a Dios su carga. Y sobre todo, mi amiga y mi amigo, no suelte la mirada de Jesús. Por fuerte que sea el problema, manténgase mirando a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia, exactamente el libro de los Hebreos, acerca de Moisés, de este gran hombre de fe? Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Eso dice Hebreos 11:27, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Sosténgase, mi amiga y mi amigo, viendo a Dios siempre, viendo a Dios siempre. Y cuando tenga algo en su corazón, suéltelo delante de Dios. No lleve esas pesadas cargas en su corazón, en su alma, en su mente, en sus hombros. Suéltele las cargas a Dios. Eso lo hizo Moisés y fue algo bien inteligente a la hora de manejar el estrés. Y el quinto ejemplo con el cual quiero cerrar esta transmisión, este video estreno, es el siguiente. El de un hombre llamado Jonás. En el libro de la Biblia que lleva su nombre, el de Jonás, relata que Dios envió a este hombre, a Jonás, le envió a predicar a un sitio llamado Nínive. Resulta que esa gente, los de Nínive, estaban apartados de Dios. Y la verdad es que Jonás, este profeta, no era un hombre fácil. Jonás era un hombre bien difícil. Y Jonás no quería para nada a los de Nínive. No los quería. Y ahora Dios le dice: Jonás, tienes que ir a Nínive a predicar. Y Jonás no quería ir a predicarles. Lo que realmente pensaba Jonás era que lo mejor que podía pasar era que Dios los castigara y que el juicio de Dios cayera sobre Nínive y fueran destruidos. Jonás no quería que los de Nínive fueran perdonados. Jonás quería que los de Nínive fueran castigados. Por eso cuando Dios le dijo que fuera a predicar a Nínive, él decide no ir a ese lugar y más bien se va para otro lado. Y dice la Biblia que allí, en un barco, yendo no a Nínive sino a otro sitio, Dios levanta una tempestad, una fuerte tormenta. Y toda la situación que vivió Jonás lo hace obedecer a Dios. Y llega por fin al lugar donde Dios lo quería tener. Sí, eso que pasa muchas veces con nosotros. Que Dios nos llama a algún trabajo, que Dios nos llama a alguna parte, y resulta que usted y yo nos vamos para otra. Entonces, como usted y yo nos salimos del propósito de Dios, salimos del lugar donde Dios quería tenernos, entonces Dios permite que se levanten ciertas cosas en nuestra vida, ciertas tormentas en nuestra vida, ciertas situaciones en nuestra vida, para hacernos volver al lugar donde Dios nos quiere tener. Así le pasó a Jonás, como a muchos de nosotros. Pero escuche esto porque es el punto donde quiero llegar. Jonás va y predica a los de Nínive. Y resulta que todo el pueblo le prestó atención a Jonás. El pueblo decide arrepentirse y el Señor los perdona porque todo el pueblo volvió la mirada a Dios. Se arrepintieron y Dios los perdonó. ¿Y sabe qué hace Jonás? Jonás se enojó, Jonás se molestó, Jonás se estresó. A Jonás le dio mal genio porque Dios había perdonado a los de Nínive. Parece que es el primer predicador que se enoja porque el mensaje llegó. Pero eso le pasó a Jonás. Jonás quería que los de Nínive fueran destruidos y no perdonados. Y eso de verdad le molestó y eso de verdad le estresó. Escuche lo que dice Jonás en el capítulo 4, verso número 1. Dice la Biblia que Jonás se enfureció cuando vio que Dios había perdonado al pueblo de Nínive. Jonás se enfureció, Jonás se enojó, y por esa razón Jonás se quiso morir. Y lo que tuvo que hacer Dios con Jonás fue hablarle duramente y hacerle entender, escucha esto, que Jonás no tenía el control de todas las cosas. Que Jonás no era el que mandaba, que el que mandaba era Dios. Mire, ¿qué estresó a Jonás? ¿Qué lo estresó? ¿Qué lo hizo poner de mal genio? Escucha esto.
La razón por la cual Jonás se estresó era porque Jonás era un hombre que quería controlarlo todo. Hasta a Dios lo quería controlar. Mire, mi amiga y mi amigo, el querer controlarlo todo nos estresa. Queremos controlarlo todo. Queremos que Dios responda que sí a todas nuestras peticiones. Queremos obligar a Dios a que haga lo que nosotros queremos que haga. Lo queremos controlar todo. Y cuando usted y yo somos así, pues nos estresamos. ¿Y sabe por qué nos estresamos? Porque simple, no tenemos la facilidad de tener el control de todas las cosas. Usted y yo como humanos no podemos controlarlo todo. Mire, no todo en la vida sucede como queremos. Y debemos ser conscientes de esa verdad. No podemos tampoco pretender que todos hagan lo que nosotros queremos que hagan. Eso no es posible. Y cuando pensamos así, de querer controlarlo todo, pues va a llegar el momento donde nos vamos a sentir decepcionados, frustrados y con cansancio físico, emocional y espiritual. Jonás tuvo que aprender eso. Pues mi amiga y mi amigo, si esa también es la causa de nuestro estrés, entonces aprendamos esa gran verdad, que usted y yo no tenemos el control de todas las cosas, que Dios sí tiene el control de todo. Entonces, como Dios tiene el control de todo, lo mejor que podemos hacer es descansar en Dios, creyendo que lo que Dios define, que lo que Dios hace, es lo mejor para nuestra vida. Descansemos en Dios, no pretendamos controlarlo todo. 5 ejemplos de hombres de Dios, de profetas, de reyes, de líderes, de hombres que vieron a Dios cara a cara, de hombres que no conocieron la muerte, que fueron arrebatados, de hombres de Dios. 5 ejemplos de hombres que están en la lista de los héroes de la fe, pero que se estresaron, como usted y como yo, pero que supieron manejar ese estrés. Permítame, mi amiga y mi amigo, ya para cerrar este tema, resumirlo de la siguiente manera. Si queremos manejar el estrés desde el punto de vista bíblico, entonces, número 1, aprendamos a reorganizar nuestras prioridades. Que Dios sea primero, como Jesús le enseñó a Marta. Número 2, saque tiempo para descansar y alimentarse bien, como Dios lo hizo con Elías. Aprendamos a descansar, pero hablamos de un descanso físico. Si es necesario sacar unas vacaciones, sáquese unas vacaciones. Si es necesario sacar un día libre, saque un día libre. Si es necesario salir de paseo con la familia, salga de paseo con la familia. Pero es necesario el descanso. Número 3. Haga de Dios su fortaleza. Y hacemos de Dios nuestra fortaleza cuando tenemos comunión con Él. Así como lo hizo David. David enfrentó momentos duros, difíciles de angustia, pero él salió de esos tiempos fortaleciendo su confianza en Dios. Número 4. Suelte esa carga delante de Dios como lo hizo Moisés. No se estrese, no se ahogue llevando esas pesadas cargas. Suéltelas, porque la Biblia dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Así lo hizo Moisés. Y número 5, sea consciente que usted no tiene el control de todo. El control de todo lo tiene Dios. Sea consciente que cual sea la situación que esté viviendo, que cual sea el resultado a X o Y situación, todo va a redundar para bien, porque Dios sí tiene el control de todo. Aprendamos a descansar en Dios. 5 consejos prácticos para manejar el estrés, según la Biblia. Y podríamos hablar de otros muy buenos consejos, de otras muy buenas recomendaciones. Porque la Biblia nos enseña eso, a no estar angustiados, a no estar estresados. Quiero invitarle para que esta semana a las 10 de la mañana, en nuestro tiempo de oración, me acompañen. Porque a partir de este lunes y hasta el viernes,
a las 10 de la mañana, les voy a compartir, les voy a complementar este tema hablándoles de 5 maneras en las cuales Jesús manejaba el estrés. De eso voy a hablarles esta semana a las 10 de la mañana. Recordemos que Jesús, como humano que era, también experimentó eso, también experimentó el estrés. Pero Jesús supo manejarlo. Así que si desea complementar este tema, acompáñenos a las 10 de la mañana en nuestro programa diario de Open Heaven, Cielo Abierto, 10 de la mañana hora de Colombia, que es nuestro tiempo de oración. Por ahora, hoy domingo, quedémonos con estas 5 claves, con estas 5 enseñanzas de estos 5 hombres de Dios que vivieron momentos de estrés, pero que lo aprendieron a manejar. Dios no quiere, mi amiga y mi amigo, que vivamos en el mundo estresados, que vivamos angustiados. Dios quiere que aprendamos a descansar en Él. Le invito para que hagamos juntos una oración a Dios. Si usted es de los que en este momento se encuentra estresado, está pasando por algún momento difícil de angustia, de desesperación, yo le invito para que haga esta oración conmigo y vamos a soltar esa carga delante de Dios hoy. Dígale: Señor Jesús, me acerco ante ti en esta mañana porque me siento angustiado, porque me siento estresado. Y hoy, Señor, he aprendido que debo descansar en ti, que no debo angustiarme, que no debo desesperarme, que no debo estresarme. Tú me dices, Señor, que si me encuentro de esa manera, que puedo ir ante ti y que tú me darías descanso. Dígale al Señor, usted que está orando conmigo hoy, dígale: Señor Jesús, me acerco ante ti hoy para entregar mi carga. Hoy hago, Señor, lo que hizo Moisés, te entrego mi carga. Te digo, Señor, no estoy dispuesto a seguir llevando esta pesada carga en mi vida. Hoy te la entrego, Señor. Y te pido que por favor me des de tu paz, Dios del cielo. Te necesito, Dios. Que hoy sigamos el mismo ejemplo de María. El ejemplo de estar postrados a los pies de Jesús, sabiendo que lo más importante es relacionarnos con Él. Señor, hoy decidimos relacionarnos contigo. Hoy decidimos hacer lo mismo de David, y es fortalecernos en ti, Dios del cielo. Hoy decidimos, Señor, descansar en ti, porque sabemos que eres tú el que tienes el control de todas las cosas. Hoy queremos que tú nos sustentes, Dios del cielo. No queremos cargar más con esas pesadas cargas. Por eso hoy te decimos, Señor, entra en nuestro corazón. Abrimos nuestra vida delante de ti para decirte: Cristo Jesús, entra a nuestro corazón. Perdona nuestro pecado. Queremos que seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Dígale al Señor: por favor, Señor, haz de mi vida la persona que tú quieres que yo sea. Transfórmame. Hazme, por favor, Dios, una nueva persona. Dígale: Cristo Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias porque en tu resurrección tengo una nueva vida y una nueva esperanza. Señor, hoy hacemos una oración por cada amigo, cada amiga que se conecta. Señor, hoy queremos descansar en ti. Hoy queremos hacer una oración de compromiso donde queremos decirte: Señor, queremos hacer de ti nuestra prioridad. Queremos que tú seas el número 1 en nuestra vida. Queremos descansar en ti, Señor. Tú dices que si estamos cansados y agobiados podemos ir ante ti, que tú nos darías descanso. Queremos descansar en ti. Bendice a cada persona, Señor, que hoy está entregando esas cargas delante de ti. Bendícelos con paz. Señor, en tus manos entregamos cada familia. En tus manos entregamos este mes de agosto que estamos iniciando. Pedimos que sea un mes de bendición, un mes de puertas abiertas, un mes donde podamos ver tu mano en medio nuestro, tu cuidado y tu protección. Bendice a cada persona que se conecta, a ellos y sus familias. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. A ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por conectarse, 1000 gracias por estar con nosotros siempre
a través de este canal de YouTube. Gracias por escuchar los devocionales. Hoy hay un devocional que se llama así, Una fe asombrosa. ¿Quiere conocer cómo es una fe asombrosa? Le invito para que vaya a nuestro canal de YouTube. Allí hablamos de una fe asombrosa, con enseñanzas muy prácticas para nuestro crecimiento espiritual y personal. Recuerde que en los últimos 20 segundos del devocional que está en YouTube hay un enlace que le permite descargar el audio en MP3. Una fe asombrosa. Recuerde seguirnos en nuestra página de Instagram. Nos encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo. Allí estamos colgando videos constantes de crecimiento espiritual y personal, muy diferentes a los devocionales. Recuerde que todos los días hay un devocional de crecimiento espiritual y personal. Síganos en Facebook. Si quiere contactarse con nosotros, están 2 números de WhatsApp. Escríbanos. Eso sí, ténganos paciencia. Nos demoramos un poco en responder porque son muchos los que escriben, pero respondemos. Y también le invito para que siga nuestra página web www.rodrigoriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. Vaya familiarizándose con la página web porque en breve estaremos colgando material de crecimiento espiritual y personal. Y espere para los sábados también unos muy buenos temas. Recuerde que a las 10 de la mañana, todos los días hacemos una oración en vivo por usted y por su familia. Y esta semana, desde mañana hasta el viernes, estaremos hablando de cómo Jesús manejaba el estrés. 10 de la mañana, hora de Colombia. Recuerde, a través de nuestro canal de YouTube. Y estaremos también orando juntos a Dios. Es un tiempo de oración en vivo por usted y por su familia. A ustedes, amigas y amigos, gracias por conectarse, por acompañarnos. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.